Ever Bonilla. Con nosotros le recibimos con un fuerte aplauso de cordial bienvenida a la casa de nuestro Dios. Él es el exponente esta tarde de la palabra eterna del Señor. Dios le bendiga, Pastor Ever. Gracias, Pastor, muchas gracias. Amén, amén. Qué alegría, hermanos. Bueno, para mí es un privilegio esta tarde estar compartiendo con ustedes. Aprecio mucho a su pastor y nos conocemos desde hace muchos años. Y tengo el privilegio también de conocer a su amada esposa, a ustedes que pude saludarlos hace unos minutos, a los que estaban inicialmente. Y Dios me ha dado una palabra, hermanos, maravillosa para ustedes hoy. Quiero invitarles a leer conmigo el Salmo 96, versículo 3. Y yo creo que el hermano aún está preparando mi micrófono, sí, ahí está. Salmo 96, versículo 3. Amén. Gracias, hermanita. Muchas gracias, hermano, muchas gracias. La voy a poner por aquí escondidita mejor, hermano, que no me... 96.3. Amén, amén, amén. Sí se escucha bien, ¿verdad? ¿No? Sí, bien. 96.3. Proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas. Oramos. Padre, gracias te damos a ti por nuestro Señor Jesucristo, por esta iglesia amada. Gracias por el ministerio del pastor Fidel, su amada esposa y su amada familia. En el nombre glorioso de Jesús, te damos gracias a ti, Señor, por tanto amor y misericordia. Gracias, Jesús. Amén y amén. Amén. Muy bien, hermanos. Esta tarde Dios me ha dado una palabra para ustedes. Y Dios le hace una propuesta a esta iglesia. Y la propuesta que Dios nos hace es que nos atrevamos a contar su gloria. Amén. Pero yo quiero explicarle en qué consiste eso. Atreverse a contar la gloria de Dios es darle una interpretación diferente a lo que usted ha pasado y está pasando. ¿Ya? Es interpretar nuestro pasado desde una perspectiva del propósito de Dios para que Él sea glorificado. Porque Dios no quiere que estemos narrando nuestro pasado como algo catastrófico, que nos tomó por sorpresa y que Él se descuidó y que Él no estuvo ahí. Porque hoy día encontramos muchas personas que todavía siguen adoleciendo por experiencias que tuvieron en la adolescencia, en la infancia, en la adolescencia, en la juventud y en la vida adulta. Cuando Dios nos hace una invitación que nos atrevamos a contar su gloria, es hacer un análisis de todo lo que hemos vivido, aquello que nos lastimó, aquello que nos marcó, pero no contarlo desde la perspectiva del rencor, no desde el resentimiento, no desde la venganza, sino desde el amor, desde la misericordia de Dios, desde el perdón y exaltando a Dios sobre todo eso que hemos vivido, porque hasta aquí el Señor nos ha ayudado, hermanos. Amén. El Salmo dice: cuenten en las naciones la gloria de Dios, y en todos los pueblos cuenten sus maravillas. ¿Qué significa la gloria de Dios? Es la manifestación de la presencia y el poder de Dios. Bueno, la vida humana se vive en etapas. La infancia,
que es la etapa de un día de nacido a los 8 o 9 años. Esa es la infancia. La segunda etapa es la adolescencia, de los 9 a los 19 o a los 20. La tercera etapa es la juventud, de los 20 a los 34. La cuarta etapa, hermanos, es el adulto joven, de los 35 a los 60. Y la quinta etapa es el adulto mayor, de los 60 hasta que Cristo viene. Amén, hermano. Amén, hermano. Bueno, entonces solo me voy a bajar aquí un poquito para tenerla a ustedes más cerca aquí. ¿Quiénes de ustedes tienen heridas causadas en la primera etapa? En la infancia. Aquellos que nos tocó convivir con una madre que tenía una forma muy peculiar de amarnos, con el ginazo, con el chancletazo, con la palmada, con el garrotazo. Amén. Y hay que reconocer, mamá, te perdono. Tu intención era educarme, pero no me educaste, me heriste, me maltrataste. Pero te perdono porque tú eras víctima de mi abuela. Y mi abuela fue víctima de mi bisabuela. Y mi bisabuela fue víctima de mi tatarabuela. ¿Amén? ¿Por qué les digo esto? Porque dice la Biblia que Él es Jehová tu Dios, que visita la maldad hasta la cuarta generación. Ahí está. Algo malo pasó en la vida de tu tatarabuela. Y tu tatarabuela llevó eso hasta tu bisabuela. Y tu bisabuela lo llevó hasta tu abuela. Y tu abuela lo llevó hasta tu madre. Pero el momento del poder es hoy. Usted ya no lo va a pasar a sus hijos. ¿Sí me comprende, hermano? Ya no lo va a pasar. Porque la infancia son los primeros años de vida. En esos primeros años de vida aprendemos los valores y los antivalores. Ahí es donde aprendemos a amar o a odiar, a respetar o a irrespetar, a perdonar o a guardar rencor. ¿Ya? Por eso es que la infancia son los años más cruciales, es cuando más se necesita papá y a mamá. Pero se requiere un papá y una mamá presentes, amorosos. ¿Usted sabe las heridas que ocasiona la ausencia del padre en la vida del niño? Los estragos que hace en la vida del niño una madre violenta. Y por eso es que nosotros tenemos una niñez herida y lastimada. Y hay problemas que la gente está, mire, la niñez es clave. La niñez va a tener manifestaciones positivas o negativas en la etapa del adolescente. ¿Ya? ¿Sabe que hay adolescentes que son tranquilos? Porque adolescencia significa adolecer, que es un cambio, es una transición. Pero si tu infancia fue bonita, fue tranquila, fue excelente, tú eres un adolescente maravilloso. ¿Ha visto usted que hay adolescentes que son un amor? Pero hay adolescentes, hermanos, que solo Dios con ellos. Tienen un desatino, tienen una desesperación, tienen unas inquietudes, porque no hayan qué hacer. Entonces, cuando yo les digo que la vida se vive así, en estas etapas, todos los que ya pasaron la adolescencia, la infancia, los que están en la adolescencia, en la juventud, el adulto joven y el adulto mayor, haga un poquito de introspección, regrese atrás. Usted fue crecido en un ambiente de cordialidad. Usted fue crecido en un ambiente de amor. A usted le enseñaron con paciencia. A usted le enseñaron con sabiduría. Lo instruyeron en la palabra de Dios. Usted puede entender por qué algunas conductas y algunos comportamientos solo yendo atrás. En psicología a esto se le llama las líneas del tiempo. La gente viene y dice, mire, psicólogo, licenciado, tengo este problema. Entonces hay que regresar a donde se te ocasionó. ¿A dónde?
Y aunque la Biblia dice que el pasado quedó atrás, hay que interpretar en qué sentido lo dice. Nosotros sí necesitamos echar una miradita atrás a nuestra genealogía, a nuestro árbol genealógico, a ver qué es lo que realmente pasó. Nosotros somos el resultado de dos elementos. El elemento biológico, que es lo que nuestros padres aportan, que tiene un 40%, que es la genética. Y en la genética no solo se heredan los rasgos físicos. Yo tengo el color de mi papá y tengo la estructura física del cuerpo de mi mamá. Porque eso es genética. O sea, tengo la estatura de ambos, ¿ya? Mi cuerpo, mi físico es como el de mi mamá, pero el color de mi piel es como el de mi papá, que esa es la parte que genéticamente me heredaron. Pero también se heredan rasgos de personalidad. Rasgos de personalidad. Entonces, esos rasgos de personalidad que también se heredan de ellos, solo es un 40%. El 60% de nuestra personalidad lo compone el ambiente, el tipo de familia del que venimos, el tipo de escuela en el que estudiamos, el estilo de comunidad en el que vivimos, el estilo de país en el que nosotros nos desarrollamos, incluso hasta el estilo de iglesia en el que estamos. ¿Ya? Entonces, cuando yo les digo eso, es cómo contar la gloria de Dios desde ahí. Entonces hay que ir y ver nuestra realidad y ser personas conscientes de lo que nos pasó. Usted tiene en sus manos la decisión: perdona o se llena de rencor, o se llena de resentimiento. Y usted comienza a decir: mi niñez ni la quiero recordar. Usted no está contando la gloria de Dios, porque todo lo que yo viví fue catastrófico, fue nefasto. ¿Y dónde deja Dios? ¿Usted cree que Dios perdió el control de usted mientras usted sufría? Amén. ¿Y por qué Dios no intervino? Es que si no hubiera intervenido, usted no estaría aquí para contar la historia. Denle un aplauso a Dios, hermano. Sí estuvo interviniendo. Sí estuvo interviniendo Dios. Amén. Sí estuvo interviniendo Dios. Ahora, ¿por qué quiero decirle esto, hermanos? Porque muchos de nosotros tenemos una historia triste, pero Dios no quiere que la cuentes con tristeza. Dios quiere que tú la cuentes estando consciente que a pesar de eso, Él estuvo ahí. Él te sostuvo. Él fue tu ayudador. Él te respaldó. Él estuvo ahí. Dios quiere que le aprendas a dar gloria a Dios hasta en los malos momentos. Amén. Hasta en los malos momentos. Porque no podemos decir entonces, hermanos, que Dios está presente solo con los niños que tuvieron una infancia maravillosa. También Dios estuvo ahí. Pero como dije ayer, sus mejores batallas Dios se la da a sus mejores soldaditos. Amén. Y habemos muchos que somos hijos del destino, forjados en el sufrimiento, en la necesidad. Pero ese tipo de cosas solo te estaba enseñando a ser la persona maravillosa que tú eres hoy, hermanos. Denle un aplauso a Dios, hermano. Muchos me preguntan a mí: ¿por qué tienes un corazón tan lleno de amor? Porque en la infancia me faltó amor como no tenés idea. Como no tenés idea. Mi papá es un gran caballero, pero mi papá nunca me ha dicho te amo en 43 años. Nunca, 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 nunca. La forma de mostrar amor es con que no le falte arrocito, frijolitos, la tortillita. ¿Qué más pueden pedir? Esa es la filosofía de mi papá. Pero uno necesita más que comida. Uno necesita un abrazo. Uno necesita un beso. Uno necesita caricias de los padres. Uno necesita sentir que ellos están ahí. ¿Quieres que te cuente cómo decía mi mamá? ¿Y quién vive de amor? Y si no te quiero, vos no me vas a obligar a quererte. Ajá. Dígale usted a un hijo suyo de eso y le da un infarto. Pero yo soy sobreviviente de todo eso. Dile un aplauso a Dios. Yo soy sobreviviente de eso. Amén.
Yo soy sobreviviente. Yo aprendí a amar a mi padre sin que él me dijera te amo. Aprendí a respetarlo sin que él me dijera te quiero. Algunas personas dicen, ¿por qué el pastor H. Bonilla tiene un corazón tan lleno de amor? Tan lleno de amor. Porque yo decidí que aquello que me faltó en la infancia abundará en mi adolescencia y en mi juventud. Amén. Porque tú no puedes permitir que las malas experiencias transformen tu naturaleza, transformen tu carácter y te vuelvan en una persona negativa. Por otro lado, tenemos gente odiosa. Cuando vamos a preguntar por qué son odiosos, porque fueron tratados con odio, porque fueron tratados de manera áspera. Algunas personas dicen, nosotros tenemos un ministerio de misiones solidarias. Es poco lo que hacemos. Pero algunos dicen, ¿por qué al pastor le encanta ir a las comunidades y llevarle sorbete a los niños? Si hay algo que yo disfruto, es llevar galletitas, dulcitos, sorbete a los niños. Y entre más tierrositos andan los niños en El Salvador, donde hemos ido, en El Salvador, en Honduras, Nicaragua, en Cuba, en Haití, en Venezuela, entre más sucio andan los niños, yo me veo en un niño de esos. Porque yo fui un niño también de esos. Amén. Llegamos a una comunidad y un niño se comió 5 helados, 5 sorbetes, 5. Y las hermanas que estaban repartiendo, el niño iba y dijo una hermana, ya le dimos. No le limite, déjelo que pida. Y el niño pasó un sorbete, otro, 5. Cuando se comió el 5º gritó y dijo así, me comí 5 sorbetes, gritó. Ese es el triunfo más grande que él va a recordar de toda su niñez. Todo lo que él vivió, todo lo que él pasó, todo eso. Si usted es una persona que todavía siente nostalgia por eso que vivió en la infancia, yo le invito a hacer lo que dice Cristo, cuenta mi gloria. Diga usted, a pesar de que no tuve un padre amoroso, una madre cariñosa, el amor de Dios siempre estuvo ahí, amándome, bendiciéndome. Gloria al nombre de Dios. Amén. Quiero contarles que Dios estuvo presente ahí. Mi mamá no fue cariñosa, mi papá no fue un padre presente, pero Dios usó una maestra de la escuela donde yo estudiaba. Y esa maestra me dio todos los abrazos que yo necesité. No me los dio la maestra, era Dios abrazándome en los brazos de esa maestra, hermano. Amén. Y como yo no tuve un papá ahí presente, me crecí sin él. El director de la escuela siempre me invitaba a su dirección y me decía, tienes que venir siempre bien peinadito. Y hasta el día de hoy yo me peino como el director de la escuela. Amén. Se ve mi peinadito siempre impecable. Y si aquí estuviera mi esposa y mi hija, les diría, este hombre antes de dormir se pasa el peine así de ladito, ¿sí? Hasta para dormir hay que dormir bien arregladito. ¿Amén? Y cuando yo me levanto, lo primero que hago es hasta para ir a ducharme, fíjese, me peino. Y me dice mi esposa, ¿y si ya te vas a bañar, para qué te peinas? Es que venga, me lo inculcó. El andar así de vestidito y arregladito. Entonces, ¿qué le voy a decir? Me quedo ahí. Las expectativas que muchas veces tenemos de la gente es que el amor lo vamos a recibir exclusivamente de mamá y papá. Esa es la expectativa. Pero posiblemente, si no lo recibes de mamá y papá, Dios te lo va a dar a través de un hermano en Cristo, a través de una hermana en Cristo, a través de una iglesia, a través de un maestro, a través de otra persona. Amén. Yo tengo una hermana, el día miércoles ella cumple 45 años, yo tengo 43, a los 20 años mi hermana se enamoró de un chico, pero qué enamoramiento. Mi mamá la separó 7 veces, 7 veces. Mi hermana se escapó con el muchacho desde La Unión hasta Sonsonate, de punta a punta todo el país. Y mi mamá llegó un día y le dijo así, vámonos. Ni permiso le pidió al muchacho y se la trajo. Mi hermana se le escapó. Luego mi mamá llegó con un tío ya un poco ahí bravo, vámonos.
Por último llegó hasta con la policía, no sé cómo lo convenció, pero la trajo. Entonces mi hermana venía embarazada. Y mi hermana, en su frustración, va y visita a un doctor, por cierto, miembro de la Iglesia de Dios, y le dice: doctor, estoy embarazada, tengo miedo que mi mamá, ¿qué va a hacer? Quiero abortar. Y el doctor comenta al pastor: fíjate que hay una muchacha que ha venido a consultarme con esto. Y el pastor dice: ¿y cómo es ella? Pues ella es así, así es. Es la hermana de un pastor amigo mío, le digo. Es un muchacho. El pastor me llamó y me dice: tienes que venir a San Miguel, tu hermana está en problema. Llego yo y encuentro a mi hermana llorando y dice: yo no quiero este niño, no lo quiero, no lo quiero. Y se golpea: es que no lo quiere. Mi hermana lloraba, usted sabe, como una persona estresada. Y le dije yo a mi hermana: tú debes de quererlo, pero si no lo quieres, yo sé que Dios lo quiere, y todo el amor que ese niño necesita, Dios se lo va a dar a través de mí. Lo tenés y me lo das. Dile un aplauso a Dios, hermano. Lo tenés y me lo das. Mi hermana tuvo el niño. ¿Sabe que yo a mi hermana la puse en control a las escondidas de mi mamá? Yo era un muchacho de 19 años. Mi hermana tenía 22. Ocultamos ese embarazo 8 meses. Amén. Si mi sobrino parecía Moisés, escapándose de las parteras que tenía Faraón en Egipto. Amén. Le escondimos, lo escondimos. A los 8 meses mi mamá supo que estaba embarazada. Invitó a mi hermana a la cochera donde estaban unas matas de huerta, de finca. Cortó un tallo y la golpeó hasta dejarla tirada en el piso, con la intención de castigarla porque estaba embarazada y de matarle a la criatura. Imagínate que diga mi sobrino, mi hijo: Dios, ¿por qué permitió que me golpeó? Que me golpearan. Dios permitió que te tocaran, pero no que te mataran, hijo, le digo yo. Esa golpiza pudo haber sido en muerte. Y aquí está el muchacho, 23 años, va a cumplir 24, cuarto año de medicina estudia, toca el piano en la iglesia. Hoy estuvimos hablando con él. Gloria al nombre de Dios. Amén. Hoy, antes de venirme, yo le hice una pregunta y le dije: hijo, tú tienes 24 años, vas a cumplir 24 años, muy bonito, muy cuidadito, muy refinadito, muy educado, no conoces una vida más que la iglesia. Hijo, le digo, te pido perdón si en todos estos 23 años no supe dar todo lo que pude. Pa, me dice, tú eres el papá más increíble del mundo, has hecho lo que has podido. Amén. Yo estoy muy contento. Jamás me ha dicho tío. Yo soy su papá. Yo fui padre soltero de ese niño. Yo lo recibí a los 19 años y yo me casé a los 31. O sea, yo fui 10 años, 11 años padre soltero. Yo lo matriculé en los colegios. Para el Día de la Madre a mí me llevaba los corazoncitos del Día de la Madre. Para el Día del Padre a mí me llevaba las corbatitas y las camisetas que hacen para el Día del Padre. Para el Día del Alumno ya andaba yo con él. Yo le llevé todos los controles de vacunación. Todo el proceso yo se lo seguí. Amén. Cuando usted lo ve y si usted habla con él, a él ni se le nota. Pero alguien puede decir: pero qué injusto, ¿por qué Dios permitió la separación de ese noviazgo si era del estilo Romeo y Julieta? Claro, si es que eso se querían, para que se han ido 7 veces que se querían, pues. Pero Dios lo que estaba forjando era el carácter de un gran hombre en ese niño. Amén. Y somos instrumentos de Dios. No necesariamente tiene que ser tu mamá o tu papá. Es Dios en tu padre y en tu madre. Es Dios. Todo lo bueno que recibimos es don de Dios. Es por Dios. Y si quien es asignado no hace la función, Dios te dará lo que necesitas a través de otra persona. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que esperan en el Señor no tendrán falta de ningún bien. No nos ha hecho falta nada. Amén. Yo no sé cuántos de ustedes quieren sanar su infancia. Amén. ¿Sabe cómo sanar su infancia? Es que usted diga: Señor, te doy gracias por mi linda infancia. No cualquiera sale de ahí. Yo no soy especial, no soy tan corriente, soy alguien especial.
Pero mire, cuando tú te pones en ese plan y cuando tú dices, ¿de dónde yo vengo? Como dice mi niña, mire, cuando ve a alguien así, una niña que llora por todo, no, a esta niña le falta barrio, dice, le falta calle, a esta niña le falta juego, le falta sufrimiento. Yo tengo una niñita de 10 años, que esa niñita ha sido amada desde antes de nacer, desde antes de nacer. Me casé con mi esposa y un año antes de que mi esposa naciera, yo le dije, mi amor, no vamos a discutir, no vamos a pelear, no va aquí ni Coca-Cola vas a tomar, le dije. Y te vas a poner vitaminas, ácido fólico, todo el asunto, para que la niñita salga casi perfecta. Yo a la niña le digo la Mujer Maravilla, así le digo yo. La Mujer Maravilla. Mire, es una niñita que en condiciones distintas de las de mi hijo nació. En condiciones distintas. Y yo pudiera decirle, la historia de mi hijo es una catástrofe, pero lo de las niñas es una maravilla. Puedo decirle que cuando tus padres cumplieron bien su función, era Dios en ellos. Y cuando no la hicieron, Dios siempre tiene un sustituto. ¿Alguien dice un amén, hermano? Dios siempre tiene un sustituto. Si no ve a Abraham, se fue de Ur de los Caldeos y no dejó al sobrinito huérfano de Lot. Se lo trajo, se lo llevó. Si no ve a la reina Esther con su primo o su tío Mardoqueo. Pero Dios nunca te va a desamparar. Es Dios siempre. Lo que tenemos es ver a Dios en aquellas cosas buenas que tuvimos nosotros, hermanos. ¿Sí me comprende, hermano? Entonces dice aquí, cuenta la gloria. Pero ahora vea esa adolescencia suya, de los 9 a los 19 a los 20 años. ¿Ya? ¿Cómo fue su adolescencia? ¿Hay algo que resentir ahí? ¿Hay algo que lamentar ahí? Por difícil que esa situación sea, el Señor, hermanos, por difícil que esa situación sea, el Señor estuvo ahí con usted. No sé si me doy a entender, hermanos. O sea, para que usted no tenga nada que lamentar, para que usted no tenga nada que resentir, para que usted cuente la gloria de Dios en todo ese proceso. Porque no podemos vernos como víctimas, ¿ya? Lo peor que nos puede pasar es victimizarnos. Es vernos, hermanos, como que si estrictamente ahí estuvimos abandonados. Y no es esa la idea de Dios, hermanos. Usted puede recordar algunas situaciones que usted vivió en la adolescencia, situaciones que lo marcaron. Dios siempre estuvo ahí, ¿ya? Aunque usted no lo vio, pero Dios estuvo ahí. Y aquellas personas que ya jóvenes de 20 años hacia los 34 han sido marcados por experiencias difíciles, usted sabrá si cuenta esa experiencia desde un punto de derrota, o usted dice, a pesar de todo, Dios estuvo conmigo, Dios me ayudó, nada me ha faltado. Este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de todas sus aflicciones. Amén. Sí, para que nosotros no suframos como los que no tienen esperanza. Amén, hermano. Para que nuestra historia siempre esté glorificando a Dios en todo ese proceso. Pero salido, hermanos, del joven, el adulto joven, de los 35 a los 60. De los 35 a los 60. ¿Cuántos están en ese rango aquí de los 35 a los 60? Ah, miren. Ahora, entonces yo le pudiera decir, ¿qué es lo que está pasando usted? ¿Qué es lo que usted hoy está viviendo? Entonces yo le voy a decir algo. Benditos problemas que hoy estamos enfrentando. Esos problemas tienen un propósito: que el poder de Dios se manifieste en tu vida, que la presencia de Dios se manifieste en tu vida. Y aquellos que están en la etapa de los 60 ya esperando a Cristo, que están en esa recta, yo te voy a decir algo: Dios no quiere a ninguno de sus hijos renegando, no los quiere murmurando, Dios no lo quiere rebelándose, Dios no quiere
que nosotros tomemos actitudes inadecuadas. Dios nos quiere siendo pacientes. Dios nos quiere confiando en Él, esperando en Él. Dios quiere que nosotros nos aferremos a las promesas. Dios quiere que nosotros interpretemos la tormenta que estamos pasando como un bien, como un bien. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todo les ayuda bien. Conforme al propósito con el que Dios lo ha llamado, hermanos. Lo ha llamado. Si hay un problema financiero en su vida, Dios va a mostrar su presencia y su poder. Si hay un problema de salud en su vida, Dios va a mostrar su presencia y su poder. Si hay en su vida una situación familiar, Dios va a mostrar su poder. Aquí se activa la fe. ¿Qué es la fe? La fe es llamar lo que no es como que sí ya es. Lo que no se ve como que sí se ve. Por eso dice la Biblia: diga el débil, fuerte soy. Diga el enfermo, sano estoy. Alguien dice un amén, hermanos. Denle un aplauso fuerte al Señor, hermanos. Amén. Pero yo no sé cuántos de ustedes aquí, hermanos, están comprendiendo que deben de salir de este lugar contando historias distintas de su vida. Amén. La mejor versión de lo que hemos vivido la tienes tú desde la perspectiva de la fe. Tú eliges contar una tragedia o tú eliges contar una historia inspiradora. Tú eliges negar que Dios estuvo contigo o eliges contar tu historia que cuando pasaste por las aguas no te ahogaste porque el Señor nadó contigo ahí, hermanos. Amén. Y cuando pasaste por el fuego no te carbonizaste, no te quemaste porque Dios iba contigo ahí, hermanos. Y cuando pasaste por valle de sombra y de muerte no moriste porque Dios iba contigo ahí. Aleluya. Y como dice la Biblia, en todo somos más que vencedores. Más que vencedores. Entonces, la gente está hablando cosas negativas de nosotros o sacando de contexto muchas cosas de nosotros, pero la verdadera historia la tenemos nosotros. Una cosa es lo que la gente diga, la perspectiva como la gente lo ve, y la otra es como tú la cuentes, es como tú la digas. Dios no se complace en tu sufrimiento, se complace cuando en medio del dolor y del sufrimiento tú pones la fe en acción y tú eres capaz de creerle a Dios. Quiero contarle que en la Biblia existió una familia, la familia de Betania, que tiene un testimonio impresionante de cómo la gloria de Dios se manifestó en esa familia. Esa familia de Betania tuvo una experiencia familiar inesperada. Esa familia se componía por dos mujeres, María y Marta, y un caballero llamado Lázaro. Y dice la Biblia que Dios amaba a esa familia. Por eso le dije que a sus amados el Señor les da grandes batallas. Amén. Lo que dice la Biblia en Juan capítulo 11, versículo 1 al 6. Solo le voy a leer el versículo 4. Oyendo Jesús, dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para que la gloria de Dios se manifieste, para que el Hijo de Dios sea glorificado en ella. Dios eligió a Marta y a María y a Lázaro para glorificar el nombre de Dios. Amén. Entonces quiere decir que somos elegidos cuando pasamos por pruebas. Somos elegidos cuando pasamos por procesos. Hay muchas personas que no soportarían lo que están viviendo si no escuchan cómo tú lo superaste. Amén. Hay muchas personas que necesitan oírte a ti, que necesitan que les cuentes cómo tú perseveras, cómo tú amas a Dios, cómo tú le sirves. Marta y María y Lázaro
Simplemente fueron candidatos para manifestar el poder de Dios. Lázaro enfermó y Lázaro murió. Enfermó y murió. Marta y María vivieron la experiencia de la enfermedad de su hermano. Tocaron puertas y no tuvieron respuestas. Mandaron a llamar a Jesús y no llegó en el tiempo que ellas esperaban. Lázaro murió. Estas mujeres vieron a su hermano ir en declive hasta que murió. Ellas vivieron la nostalgia, la tristeza de la enfermedad. Y ellas prepararon el cuerpo de su hermano para el funeral. Enterraron a su hermano y Jesús no había llegado. Pero ¿qué dijo Jesús? ¿Qué dijo Jesús? Esta enfermedad no es para muerte, es para que la gloria de Dios se manifieste. Hubiera yo desmayado, dice la Biblia, si no creyere que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Denle un aplauso a Dios. Amén. Dios va a manifestar su bondad hoy en tu vida, mañana, en los años que vienen. Y como dijo Job, yo sé que mi Redentor vive y con él me levantaré. Y aunque esta mi carne sea deshecha, con él me levantaré. Y el Salmo dice: no permitirás que tu santo vea corrupción, le mostrarás la senda de la vida, delicias a tu diestra para siempre. Pero esa es la esperanza. Pero esa es la esperanza. Si Marta y María fueron candidatas para ver a su hermano enfermar, ayer se me acercó una persona y me dice la palabra que usted dio. Varias personas me ha inspirado porque estoy pasando esto en mi matrimonio, con mis hijos, con una hermana que está enferma. Y empezó la gente. Pero ¿qué fue lo que más les inspiró? Las vivencias que yo les conté, lo que yo viví, cómo lo superé, porque yo fui candidato, fui seleccionado para que la gloria de Dios se manifestara. Por eso le dije, somos amados por Dios, somos favorecidos y somos bendecidos. Ser amado por Dios no significa que no vas a vivir cosas difíciles. Que Dios te ame no te exime de la prueba, no te exime de la tentación. Que Dios esté contigo no significa de que Dios no va a obrar. Todo lo que tuvo que pasar David antes de ser rey, todo lo que tuvo que pasar José antes de ser gobernador de Egipto, todo lo que tuvo que pasar el profeta Elías, para que hoy le recordemos como un gran hombre de Dios, hermanos. Ahora, lo que Dios está buscando de nosotros, hermanos, es que seamos protagonistas de una historia que sea portadora de la gloria de Dios, primeramente en nuestra familia, en nuestro lugar de trabajo, en nuestro lugar de estudio y en el lugar donde usted tiene contacto con las personas. Hermanos, se cuenta la historia de un escorpión y una tortuguita que estaban pasando el río. El río no podía pasar y la tortuguita le dijo: sube, pasa. Y cuando el escorpión iba pasando, quiso inyectarle el veneno a la tortuga y lo estaba ayudando. Y cuando pasó, quiso nuevamente inyectarle su veneno y le dice: ¿por qué lo ayudas si sabes que te quiso envenenar? Porque mi naturaleza es ayudar y la naturaleza del escorpión es inyectar veneno. Tú vas a elegir hoy si todo eso que has vivido y has pasado te va a cambiar la naturaleza divina, o tú vas a ser portador de la naturaleza de Dios, de las cosas buenas que Dios ha hecho. Dice la historia de Marta y María que Jesús llegó y le dijo: Marta, si hubieras estado aquí,
mi hermano no hubiera muerto. Y María y Marta se quedaron con la incógnita. ¿Qué hubiese sido de mi vida si no hubiésemos pasado por esta experiencia? Y Jesús le dijo, si creyeres, verás la gloria de Dios. Si creyeres, verás la gloria de Dios. Dios les dice a ustedes hoy, ante el problema que están pasando, si ustedes creen, verán la gloria de Dios. Verán la gloria de Dios. Si ustedes creen, verán la gloria de Dios. Amén. Pero si lo creen, ver la gloria de Dios es Dios caminando con nosotros. Y si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? ¿Quién contra mí? Ver la gloria de Dios es el poder de Dios activado en favor nuestro. Ver la gloria de Dios es experimentar la intervención divina. Porque Dios no llegará tarde, Él llegará a tiempo, en su momento perfecto, en su momento preciso. ¿Ya? Porque nosotros somos objetos del propósito de Dios. Somos instrumentos en sus manos. Tu vida tiene una historia maravillosa que contar, pero usted tiene que activar ese poder de Dios. El salmo que leímos dice, proclamen en todas las naciones la gloria de Dios. En todos los pueblos cuenten sus maravillas. Cuenten sus maravillas. Si dejáramos de quejarnos, que ese fue el mayor problema que tuvo Israel, que se quejaba. Israel se quejaba. Israel se quejaba viendo la gloria de Dios. Fueron 10 plagas para Egipto, 10 milagros para Israel. ¿Ya? Para Israel no fueron plagas, fueron milagros liberadores. Para Egipto fueron plagas, para Israel fueron milagros. Había oscuridad en Egipto, pero había luz en la tierra de Gosén. Si nosotros, en lugar de quejarnos, habláramos el lenguaje de la gratitud, el lenguaje de la fe, si en lugar de murmurar habláramos el lenguaje de lo que Dios está haciendo y de lo que Él es capaz de hacer. Convivimos muchas veces con nosotros mismos y ahí estamos diciendo, soy una desgracia, soy un desastre, mi vida no tiene sentido, maldigo el día en el que nací, que ni se nombre mi cumpleaños. Hay gente hablando así. ¿Sabe que hay gente que cuando cumple años quisieran que nadie se dé cuenta? Y hay personas que se estresan cuando cumplen años. ¿Ah? Amén, hermano. Si tú pudieras decir así, te doy gracias, Padre, porque de la cabeza a los pies soy favorecido por tu gracia, soy bendecido por tu amor. Amén. Soy seleccionado para algo grande, para algo maravilloso. Si tú comenzaras a verte en un espejo y comenzaras a decir, ¿sabes cómo me dice mi hija? Papi, tú eres tan hermoso como tallado por los mismos ángeles. Así me dice mi hija. Pero si tú pudieras verte a ti, con una óptica distinta, con una visión distinta. Hay gente que está reprochando la estatura que tiene, el color de su piel. Hay gente que está menospreciando el tono de su voz. Hay gente que está odiando porque tiene una librita de demás. ¿Ya? Y que no sabe que este cuerpo es temporal, hermanos. Y que en la resurrección vamos a entrar a la eternidad con un cuerpo glorificado, con un cuerpo nuevo, hermanos. ¿Ya? ¿Alguien dice un amén, hermano? La Biblia dice que Daniel era guapo. Y la Biblia dice que David era hermoso. Pero ningún relato teológico describe que el apóstol Pablo era buen mozo, era hermoso. No lo describe. No se trata, hermanos, si nosotros nos estamos comparando con otras personas. Pero yo le diré algo, usted es portador de la gloria de Dios. Usted es portador de la imagen de Dios.
Usted es portador de la presencia de Dios, del poder de Dios. Si usted está lleno de amor, usted está portando la gloria de Dios. Si usted está lleno de perdón, usted está portando la gloria de Dios. Si usted está lleno de voluntad, de servicio, usted está portando la gloria de Dios. Le está llevando, porque es un canal de bendición. Entonces Dios quiere que usted comience a hablarse a sí mismo. Señor, aquí estoy. Si en algo te soy útil, cuenta conmigo. Si mi experiencia te sirve, úsala. Si mi testimonio te sirve, aquí está. Pero yo estoy agradecido porque tú me amas, porque has estado conmigo, porque me has acompañado, porque a pesar de los malos momentos, a pesar de las dificultades, yo vi tu gloria en mí. Yo vi el favor de Dios en mí. Pero usted tiene que creerse eso, hermanos. Y luego también aquellos que comparten la vida en pareja. Tu esposo no va a cambiar si lo estás señalando desde lo malo que hace o desde lo malo que es. Háblale por fe. Háblale por fe. Trátalo con amor aunque no se lo merezca. Trátalo con cariño aunque no se lo gane. Trátaselo con cordialidad. No aplique la regla con él, la ley de la siembra y la cosecha. Lo que tú das te daré. Sea generosa con él, sea misericordiosa con él. También la Biblia dice a los esposos que debemos tratar a las mujeres como a vasos frágiles. Aunque hay mujeres que lo que merecen es un buen. Pero en vez de ese buen, mejor regálele rosas amarillas si a uno se las ha dado. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque si tú quieres cambiar tu vida, háblate en positivo. Háblate en un lenguaje de fe. ¿Quieres tú cambiar tu vida? Háblate y di: he aquí la sierva de Dios, he aquí el siervo de Dios, hágase conmigo conforme a tu voluntad. ¿Quieres cambiar a tu esposa? Háblale en términos de fe. Háblale a ella todo aquello que tú quieres que ella haga, todo aquello que tú quieres ver en ella. Proyéctaselo, díselo. Igual con el esposo. ¿Quieres ver a tus hijos mejorar y cambiar? No los estés etiquetando, no los estés tildando, no los estés empujando, sino que dile: hijo, tú eres maravilloso, aunque no lo sea, pero tú eres maravilloso. Si se lo sigues diciendo, eso va a ser en él una realidad. Porque las palabras tienen un efecto negativo o un efecto positivo. Eso se llama reforzamiento. Si tú a una persona continuamente le estás diciendo todo lo bueno que hace, eso bueno va a empezar a hacer más, a hacer más, a hacer más, a hacer más. Pero si estás siempre reforzando lo negativo va a comenzar a hacer y a florecer y a florecer. ¿Ya? Tú tienes que hablar desde la perspectiva de la gloria de Dios. Háblele a tus hijos lo mucho que ellos aman a Dios, lo mucho que tú les amas y las expectativas que tú tienes de ellos. También tenemos que hablarnos como iglesia, aquello que queremos ser. Amén. Aquello que queremos ser. Queremos multiplicarnos, queremos triplicarnos, queremos expandirnos, queremos ser grande, queremos ser una iglesia donde la presencia de Dios se manifieste en cada reunión y que la gente pueda sentir y pueda percibir que somos el verdadero pueblo de Dios en esta tierra, hermanos. Amén. Pero es como tú te hablas, es como tú te dices, porque esa es la orden de Dios: ser portadores de su gloria, ser portadores de su presencia, ser portadores de sus maravillas, que la gente lo sepa. Algunos me preguntan a mí, me dicen, y me lo han dicho en El Salvador: ¿usted es hijo de profesionales? No, señor, mi papá solo hizo segundo grado. Y mi papá no es más que un agricultor en pequeño. Y usted es hijo de doctores. No, señor, mi mamá no aprendió a leer ni a escribir en la infancia ni en la adolescencia, ni de joven. Mi mamá aprendió a leer en la Biblia hace como unos 20 años. Amén, en la Biblia. Y algunos me preguntan: mire, ¿de qué familia viene usted? De la más sencilla, de la más humilde, de la más humilde. Porque hay personas que cuando me ven les parece
que lo que yo soy lo heredé de mis padres, se lo aprendí a mis padres. Muchos venimos de comunidades sin energía eléctrica, sin agua potable, sin escuela, sin unidad de salud. Muchos venimos de desayunar en la infancia la tortilla migada en el café, y su servidor es uno de ellos. Amén. Yo también, dice la hermana, somos dos, mira. ¿Ya? Yo tengo momentos donde recuerdo haber cortado el limón del palito porque era lo único que había, llevado al plato con la tortilla, con granitos de sal, untarle el limón, enrollar la tortilla. Ese fue mi primer taco. Denle un aplauso a Dios, hermano. Ese fue mi primer taco. Amén. Yo incluso vengo de comer hojitas de jocote machacadas con sal y limón. Ese fue mi primer postre. Amén. Mi hija me pregunta, papi, ¿y eso qué es? Tengo que explicarle por qué no sabe. ¿Por qué no sabe? Todavía mi familia dice doctor por decir doctor algunos. Todavía dicen teléfono en lugar de decir teléfono. Todavía tengo eso. Entonces algunos dicen, ¿y usted por qué es diferente? Porque el amor de Dios, el favor de Dios, la misericordia de Dios favorecieron mi vida, para que yo pueda llevar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso es, eso es, eso es. Entonces yo necesito que usted hoy levante esa sonrisa, hermanos. Amén. Amén, hermano. Que usted levante esa sonrisa, que usted levante ese ánimo. Amén. Yo quiero animarle hoy a que usted se vea y diga, nada me pasó. Amén. Soy inmune. Y por eso es que nosotros somos fuertes hoy. Por eso es que somos determinados. ¿Alguien dice un amén, hermano? Por eso es que nosotros hoy somos resilientes. Tenemos una gran capacidad de afrontar los problemas. Porque Dios, para que seamos portadores de su gloria, busca gente resistente. Amén. Si le vamos a vender a usted 3 pantallas de esta y le decimos, esta resiste 3 meses de uso, esta resiste unos 15, 20 años, ¿con cuál se queda? Con la que resiste más. Amén. Dios está buscando siervos y siervas resistentes, resistentes, que no se quiebren ante el primer problema, que no se rindan ante la mirada de nadie, que no desmayen, que se cumplen ellos lo que dice, mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente, no temas ni desmayes, porque yo estaré contigo, yo estaré contigo. Amén. A Dios le gusta ver hijos resistentes, fuertes. Amén. Fíjese que la niñita que tengo yo la hemos preparado así. Nosotros somos una familia de recursos básicos. Y hay veces no hemos pagado el colegio de la niña, no lo hemos pagado. Y entonces, y somos una familia bendecida. Dios nos manda bendición de todos lados. Fuimos a una vela de una tía que falleció. Y vino un tío de Honduras que tiene su dinerito. Se acerca a la niña y me dice, papi, no hemos pagado 2 meses del colegio, son como $45 por mes. Mi amor, ten fe, que si Dios no me da a mí, te va a dar a ti. Amén, hermano. Y andábamos en la vela, fíjese, andábamos en la vela y le dice mi tío a mi hija, hola mi amor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Se saca un billete de a 100 y se lo da. Cuando la niña agarra el billete, sale, papi, me dijo, a mí me dio Dios y no a ti, me dijo. Denle un aplauso a Dios, hermano. A mí me dio Dios y no a ti. Mañana pagamos el colegio, me dijo, que eran 45, le estoy hablando, son $90. Y con los 10 que me sobre, me dijo, te compras la ducha que ya se nos arruinó, me dijo. Dale un aplauso a Dios, hermano. ¿Tú te crees que una niña de 10 años quiere asumir responsabilidad por el pago de su propia cuota? No.
¿O quiere comprar la ducha donde nos bañamos todos? No. Lo normal es que la niña diga, con estos $100 voy a ir a comprar juguetes, voy a ir al pollo, voy a hacer acá, y que ahí vea a mi papá qué hace con la cuota del colegio. Al fin y al cabo él es mi tata. Y con el tema de la ducha, ese es el problema de los grandes. Entonces Dios está buscando siervos y siervas resistentes, que sepan hacer buen uso de lo que Él les da. Pablo le dijo a Timoteo, esto encomienda a hombres fieles. Porque Dios no va a poner su amor, su gracia y su favor en alguien que lo va a derrochar. Lo va a poner en hombres y mujeres valientes, resistentes, fuertes, perseverantes, constantes, que estén determinados a que se cumpla lo que Dios ha hecho. Mire, Pastor Fidel, el proyecto que yo estoy haciendo en la Unión es grande. Es grande. Y nosotros llevamos ya muchos años y soñamos con ver en esa ciudad un auditorio para 1000 personas. Y de la iglesia de Dios, pastor. Y de la iglesia de Dios. Y cuando yo vine por primera vez acá, un pastor me dijo, Independiente, ¿cuánto necesita de dinero? Me dijo. Para traerlo, para que se quede y para que trabaje conmigo. Yo mando a traer a su esposa, a su hija. Ya mi muchacho es ya grande, 24 años, y él ya es independiente. Y usted se queda aquí conmigo. Con la gracia que usted tiene y con la sabiduría que usted tiene y con toda su formación académica y teológica, usted me va a ayudar a levantar un imperio en esta denominación, iglesia que yo tengo. Y me dijo, yo soy el dueño de la iglesia, me quiso decir así. Y tengo la plata, pero tú tienes la gracia, tú tienes la unción, tú tienes el don, yo te lo compro, yo te pago, cuánto necesitas, y tú me haces toda la estructura doctrinal, organizacional, y tú haces que esta congregación que está aquí trascienda de Estados Unidos a Centroamérica y en todos los países que Dios te ha dado. ¿Ya? Amén. Viera qué oferta más tentadora, pero no me mueve. Amén. Yo le dije, pastor, le agradezco mucho. Le agradezco mucho. Sigo en mi trinchera, en el proyecto que tengo en la Unión. Dios me dijo que desde ahí va a bendecir esta ciudad, va a bendecir el país y va a bendecir naciones. Y va a bendecir naciones. ¿Y qué tal si yo le digo, bueno, ¿y de cuánto estamos hablando? Eso significa que ya no voy a tener crisis financieras. Eso significa que mi familia va a estar bien. ¿Qué significa todo eso? Porque Dios no quiere que el espíritu de Esaú esté en sus hijos que aportan su gloria. Porque Esaú vendió la primogenitura por un plato de lentejas. Y a mí me dijeron, quédate aquí. Pero Dios va a honrar la iglesia de Dios, nuestra amada iglesia, en la Unión. Y Dios va a bendecir nuestro país con esa congregación. Y desde ahí Dios ya está bendiciendo naciones. Bendiciendo naciones. No vamos a vender su gloria. No le vamos a poner precio. No nos vamos a mover. Vamos a ser fieles. En otra ocasión, pastor, cuando yo puse mi renuncia a la universidad, me llamó la Universidad Doctor Andrés Bello de El Salvador, que es un imperio, tiene 4 campus. Pastor, me dijeron, queremos contratarlo, sabemos que usted renunció a la UNIVO. Queremos contratarlo para que usted tenga a cargo la internalización de esta universidad. Usted va a llevar nuestros estudiantes a los países de Centroamérica, Sudamérica y países de Norteamérica, como México, Estados Unidos y Canadá. Pero Dios ya me había dicho, tú no vas a jalar estudiantes en la parte académica, tú vas a ir a las naciones dando testimonio de lo que yo estoy haciendo contigo.
Yo llamé a la universidad y les dije: su oferta es muy bonita, es muy atractiva, pero yo ya elegí y yo me quedo con mi Señor Jesucristo. ¿Alguien dice un amén, hermano? Ser portadores, denle el aplauso a Dios, hermanos. Ser portadores de la gloria de Dios implica que vas a tener que estar en estrechuras, ser radical y tomar buenas decisiones y aprender a orar y aprender a confiar. Queridos hermanos, si tenemos fe, Dios hará de nuestra situación problemática testimonios inspiradores que trasciendan naciones. Dios hará de esta situación tuya algo increíble. Quiero pedirle que se ponga sobre sus pies. Ayúdeme el hermanito del piano con un fondito. Quiero hacer una oración.